Buenas tardes con todos. Les habla la doctora Jennifer Guerrero, neuróloga, encargada de este nuevo curso, Neurología en Atención Primaria de la Salud. Recording in progress. Tenemos el gusto de que nos esté acompañando la doctora Frida González Montúfar, decana del Consejo Regional 3 de Lima, y el expositor, el doctor neurólogo Cristian Gutiérrez Espinola. Doy la palabra a la doctora Frida González Montúfar. Muchas gracias por su presencia, doctora. Muy buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un gusto dirigirme a la comunidad médica, siguiendo con la educación médica continua, que es un punto tan importante para todos nosotros. Van a enfocar el tema, pues, de la atención primaria en neurología. Yo creo que esto es un tema de mucha importancia y lo que es más, este tema de atención primaria compete a todo el primer nivel de atención, y ustedes nos van a dar las pautas para que nuestros colegas sigan el camino adecuado para llegar a un diagnóstico adecuado, de las cuales ustedes ahora van a desarrollar. Esto es algo importante que debemos tenerlo presente en cuanto a lo que es la atención primaria. Yo les deseo un buen augurio. Sé que este curso, este tema, este simposio va a ser, pues, de alto realce, con la presencia del doctor Gutiérrez, Cristian Gutiérrez, y la doctora Jennifer Guerrero, y que nos va a permitir estar a la orden de la actividad científica en cuanto a todos nuestros colegiados, que es un fin del colegio médico: velar por el bienestar, velar por la educación médica continua. Les deseo lo mejor de lo mejor y muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora Frida González Montúfar. Gracias por sus palabras y por resaltar la importancia de este curso. A continuación voy a presentar al doctor Cristian Gutiérrez Espinola, neurólogo subespecialista en movimientos anormales con fellowship en la Unidad de Movimientos Anormales del Hospital Clínicas de Buenos Aires. A continuación va a dar su exposición en relación a la enfermedad de Parkinson en atención primaria de la salud. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha, doctor. Perfecto. Entonces hoy día vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, el manejo en la atención primaria de salud. Bueno, le empezaría diciendo de que yo he manejado el paciente con Parkinson en todos los niveles de atención, ¿no? Partimos desde que salí de la residencia, fui a Argentina a estudiar esta enfermedad en una unidad de movimientos involuntarios en Buenos Aires, y luego vine al Perú a trabajar en el salud y visitando varias provincias en la cual me demandaban para atender a los pacientes, y generalmente íbamos en carpas a brindar la atención, y esto implica primer nivel de atención, ¿no? Pero bueno, sensu estricto, primer nivel de atención es médico general y un puesto de salud. Bueno, ya segundo nivel de atención es ya cuando hay un especialista, ¿no? Pero igual hemos trabajado en una carpa rústica atendiendo a los pacientes, incluso que pasaban por la calle, porque muchas veces el acceso a la salud por parte de neurología de esta especialidad es difícil, es complicado llegar al neurólogo. Hace 10 años era más complicado. Vamos a dar unas pinceladas acerca de la enfermedad para luego ahondar un poco más de énfasis en cómo manejaría un médico general esta enfermedad. Bueno, en el código CIE-10 hay que recordar que se le denota esta enfermedad como G20, G20.x en algunos sistemas de salud, o G20.0 también. Como sabemos, esta enfermedad es un desorden neurodegenerativo del sistema nervioso central del cerebro, en el cual hay pérdida progresiva de las neuronas en los diferentes núcleos del tronco encefálico, y que posteriormente también progresa hacia la corteza cerebral. Quiero resaltar con esta imagen que es una enfermedad multisistémica. Vean la cantidad de órganos que afecta el cerebro. Por ejemplo, algo sutil que se ve es la afección en la piel, por ejemplo, ¿no? En la piel
más, más relevancia tiene para las pacientes mujeres, digamos así, porque hay dermatitis seborreica, por ejemplo, ¿no? Hay mucha grasa, brilla mucho la piel, que esto eh, eh, menoscaba la autoestima de la paciente, tal vez, ¿no? Entre otras, ¿no? Como la disfagia, disartria, hipofonía, entre otros síntomas que vamos a comentarlo más adelante. Pero querría resaltar que esta enfermedad es multisistémica. Inclusive en el ojo podríamos encontrar en la neuropatología algunos depósitos de neurofibrilares patológicos, ¿no? Que explican también, hay una teoría que explicaría en las alucinaciones visuales, tal vez, ¿no? La etiología. La etiología de la enfermedad de Parkinson generalmente se dice que es una interacción entre lo ambiental y lo genético y van a gatillar la enfermedad de Parkinson, ¿no? Siempre hay que tener presente que la edad es un factor que aumenta. A más edad, más prevalente la enfermedad de Parkinson. Y es más común que se dé la enfermedad a los 80 que a los 60 años, por ejemplo. Aquí vemos la cantidad de genes que se han descubierto. Hasta el año 2021 más o menos se contaba con el PARC número 23, imagínense, ¿no? Y comenzó esto en los 90, descrito el PARC 2. El PARC 2 tiene unas características, ¿no? Es de inicio a media edad en los pacientes maduros, ¿no? Autosómica dominante, esa es la más característica del PARC 2. Pero hay un sinnúmero de genes implicados en esta enfermedad. Incluso también rompe la ley mendeliana y se describe ligados al cromosoma X. Aquí vemos un estudio publicado por Cornejo y todo el grupo de estudiosos del Mogrovejo, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vemos este pedigrí en el cual resaltan al paciente enfermo y a otros familiares, ¿no? Vemos que hay una mutación genética a este nivel del exón, ¿no? Y en este otro cuadro a la derecha queremos resaltar en relación a la edad. En el nivel inferior tenemos los 0 años y en el nivel superior los 50 años. Y vemos que el gen implicado, por ejemplo, en la primera década es el gen de J1, mientras que por ejemplo, casi a los 50 años el gen de la dardarina, de esta enzima que se ve afectada y explicaría en este grupo etario la patología. Pero estos son de las enfermedades, de los genes relacionados a la enfermedad de Parkinson más conocidas, pero también hay otras causas genéticas de otras enfermedades, ¿no? que desarrollan parkinsonismo, como por ejemplo esta ATXN2, ¿no? Que son otras. Dentro de la fisiopatología se postula que la agregación de la alfa-sinucleína explicaría por qué hay un deterioro y una muerte neuronal ¿no? Esta agregación de esta proteína. Mientras que en el otro gráfico vemos que el sistema mitocondrial fallaría gracias a la exposición a tóxicos, como vemos acá, ya sea por la ingesta vía oral o por la vía inhalada. En este caso Dorsey menciona que habría 2 vías por el cual esta afección ambiental de los tóxicos desencadenaría a desarrollar una enfermedad de Parkinson, ¿no? Formaría los cuerpos de Lewin interacción y igual gatillaría la enfermedad. Por ejemplo, aquí vemos que entra por el estómago, sube por el plexo de Meissner, Auerbach, a la médula oblonga, al puente Barolio y sigue ascendiendo, ¿no? Hasta el mesencéfalo. Es donde se encuentra la sustancia negra pars compacta y habría una toxicidad a este nivel. Por ejemplo, si vemos en la isla de Papúa Nueva Guinea,
la nona muricata o la guanábana se comía en exceso, ¿no? Y eso explicaba de cómo esta neurotoxina llega puntualmente a la sustancia nigra, generando una neurotoxicidad y explicaría la enfermedad de Parkinson. Es el caso que yo publiqué y que yo presenté un casito en la Sociedad Peruana de Neurología, ¿no? Que explicaba de un paciente, más o menos a mediana edad, en Huánuco, si mal no recuerdo, que de tanto tomar el té filtrante para proteger un eventual cáncer de próstata, ya que su padre había tenido cáncer de próstata, para protegerse, tomaba esta infusión. Pero esta infusión lo llevó a gatillar tal vez la enfermedad de Parkinson como propuesta, ¿no? Lo expusimos en aquellos años, hace como 8 años aproximadamente. Y mientras que la agregación alterada de la alfa-sinucleína generaría los cuerpos de Lewy en la otra imagen y generaría una inflamación mitocondrial, alteraría habría un daño oxidativo en el DNA y generaría una apoptosis también, ¿no? Una apoptosis debería. En la patología lo que vemos aquí es una despigmentación de la sustancia negra en la enfermedad de Parkinson. Vean en el encéfalo, donde estoy señalando que no se nota negro, ¿no? La sustancia negra, valga la redundancia, a diferencia de la derecha, que sí está negro porque se pierde la neuromelanina. Incluso hay teorías en relación al tumor que se llama melanoma en relación a la enfermedad de Parkinson. En la histopatología se ven los cuerpos de Lewy. Aquí vemos, por ejemplo, la neuromelanina. Esta es una imagen normal, más al costado, al contrario, vemos que hay una pérdida de la neuromelanina y los cuerpos de Lewy aparecen, ¿no? Que explicarían la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad es ubicua. Y en general, para que recuerden, 1 de cada 100 mayor de 65 años va a presentar la enfermedad de Parkinson. Y la prevalencia es más o menos de 1 en 1000. Más o menos, si hacemos los cálculos, tendríamos 30.000 en Lima aproximadamente. Entonces es una buena cantidad. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que está aumentando, más el Alzheimer, por ejemplo, se dice que en el 2000, en el 2050 va a llegar una cantidad bien grande va a llegar y que va a ser inmanejable, ¿no? La enfermedad de Parkinson queda en segundo lugar, como dentro de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes. Hay una discreta mayor afección en los hombres, pero en el Perú se describe más o menos igual. No existen factores de riesgo definidos para esta enfermedad, salvo el incremento de la edad y un familiar directo con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Por eso que se describe entre 3 a 5% de los casos tienen una relación familiar. O sea, viene un paciente, le preguntamos a 100 pacientes y van a tener como antecesores a su papá, a su abuelo, 3 o 5 a lo mucho, ¿no? A lo mucho 5 pacientes van a decir, sí, mi papá tiene Parkinson o mi tío tiene Parkinson. Hay que recordar esta clasificación según la edad de inicio de la enfermedad de Parkinson. Se llama Parkinson juvenil cuando es antes de los 20, Parkinson de inicio temprano entre los 20 y 40 años, y después de los 40 años, Parkinson del adulto. Aquí vemos la teoría de Braak. La teoría de Braak se menciona que por algún motivo ingresarían las toxinas, ya sea vía inhalada, vía olfativa, llegaría a través de la médula hasta al núcleo dorsal, y explicaría algunos síntomas incipientes, ¿no? Incipientes, por ejemplo, el trastorno del sueño o la olfacción, que son síntomas premotores, como lo menciona acá, o trastornos autonómicos, ¿no? Disturbios en la vejiga, ¿no? Incontinencia urinaria podría tener.
Ya en el estadio 3 y 4 ya aparecen los síntomas motores, donde sí se afecta el mesencéfalo, exactamente la sustancia negra pars compacta, donde disminuye un 80% las neuronas que secretan la levodopa a través del sistema neuroestriado, ¿no? Y en el estadio 5 y 6 ya llega a la corteza cerebral, al hipotálamo, por ejemplo, llegaría al hipotálamo y generaría baja de peso, ¿no? Baja de peso. Y cuando llega a la corteza, más o menos, aproximadamente la mitad de los pacientes van a desarrollar demencia o deterioro cognitivo. Los síntomas. Hay que memorizar esta triada, ¿no? Pero el síntoma cardinal es la lentitud. Si no hay lentitud, no hay enfermedad de Parkinson. Este es el síntoma más importante que hay, ¿no? La bradicinesia también le dicen. El síntoma más notorio, que el paciente más lo ve, pues, es el temblor, que se presenta en un 75% de los pacientes. La rigidez es el otro síntoma. Entonces, la triada de lentitud, temblor y rigidez prácticamente hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero también hay otros síntomas, como la hipofonía, ¿no? Baja el tono de la voz y el paciente ya no se siente tan en confianza para hablar. La hipominia también es otro de los síntomas, ¿no? O signos que se notan. La postura flexionada del tronco también, ¿no? Cuando se flexiona en extremo se le puede denominar camitocornia. Dentro de los síntomas no motores tenemos una gama de síntomas, por eso que esta es una enfermedad multisistémica. Hay que memorizar eso, porque muchas veces uno se enfoca en la parte motora y terminamos fracasando como médicos tratantes, ¿no? Porque el paciente, acuérdense que muchas veces viene por dolor, o viene por insomnio, o vienen por disfunción eréctil, o cansancio extremo, ¿no? Apatía, entre otros síntomas, ¿no? Pero aquí mencionamos la fatiga, la hiposmia, la disfunción sexual, los síntomas urinarios, los síntomas digestivos como la constipación, que es uno de los síntomas más agravantes para el paciente, el trastorno del sueño y los síntomas neuropsiquiátricos. En este caso vemos con la autorización de la paciente y de los pacientes que vamos a ver en el video una simetría en la rapidez, mira, de la rapidez de la mano, ¿no? La mano derecha está más lenta que la izquierda, entonces esa es la característica asimétrica del paciente, es diferente un lado que del otro, eso hay que recordar, igual que el temblor, miren el temblor, como sea un temblor en reposo, mientras está viendo la televisión está temblando, por ejemplo, ¿no? Este es el típico pill rolling que le decían los ingleses, ¿no? O el cuentamonedas. Y la rueda dentada, como vemos en este caso, ¿no? La rueda dentada que uno siente como un engranaje al momento de hacer el movimiento, ¿no? Un engranaje siempre, ¿no? Cuando algunas veces es difícil, se le pide al paciente que mueva la mano contralateral. Por ejemplo, en este caso vemos la mano derecha, se le dice, haga puño repetidas veces, abra y cierra la mano del lado izquierdo, y si despierta este engranaje, esta sensación de engranaje, se le llama maniobra de Froment positivo. Esto se busca en los casos donde la enfermedad de Parkinson es incipiente. Esa sutileza lo tiene que buscar el médico, ¿no? Porque en realidad esta enfermedad salta a la vista, ¿no? Una fácil máscara que llegue el paciente que cruza el dintel de la puerta y temblando un lado de la mano, es Parkinson, ¿no? Pero no todos los pacientes llegan así, ¿no? Algunas veces pueden llegar con fatiga, que tengo fatiga, y de pronto uno mira la mano y hay un temblorcito, ¿no? Al reposo. Porque algunas veces cuando te cuentan que hay un temblor cuando se está tomando la sopa, eso es inacción, y inacción puede ser el temblor esencial. Pero también hay un porcentaje de pacientes que empiezan con temblor esencial y continúan haciendo la enfermedad de Parkinson, entonces confunden. Entonces, si empezó con temblor esencial de acción y luego presenta temblor de reposo y es de una mano, entonces uno puede diagnosticar enfermedad de Parkinson. Entonces, hay que recordar
si a esta triada le sumamos dos características, podemos hacer una pentada, que es la pentada diagnóstica. Esa es una regla mnemotécnica, ¿no? Para que se acuerden, el trastorno del equilibrio le sumamos a la lentitud del temblor y la rigidez, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, miren, un test del empujón, ocultes, y retrocede un paso la paciente, ¿no? Para atrás. Es un trastorno del equilibrio. O algunas veces nos cuentan, ¿no? Que pasó un perro por ahí rápido y me tumbó al piso, dicen los pacientes. Eso tiene que llamar la atención, ¿no? Porque generalmente un perro no, que te choque un poquito no te tumba al suelo, ¿no? Y la buena respuesta a la levodopa. Es espectacular de cómo uno responde, el paciente cómo responde a la levodopa, ¿no? El paciente que está con todos los síntomas, temblor, rigidez, lentitud, a la media hora de tomar la pastilla, mejoran todos esos síntomas, ¿no? Y esto hace el diagnóstico prácticamente. Dentro de los síntomas no motores, me llama la atención el otro día viendo un video de una paciente en España, en Madrid, que se quejaba de diplopia. Peregrinó a varios centros de médicos, neurólogos, y no le daban explicación, oftalmólogos, y no le daban explicación de esta diplopia. Tiempo después hizo el temblor y se le diagnostica de enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero persistía con la diplopia, ¿no? Entonces, son síntomas que son raros, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿no? La diplopia, la fatiga, ¿no? La fatiga, el paciente se siente cansado, tiene las ganas en la mente, ¿no? De caminar, tiene las ganas de seguir haciendo las cosas, ¿no? Pero no le da el cuerpo, ¿no? Se siente cansado. La visión borrosa, la dermatitis seborreica, como les comentaba, ¿no? Por eso es una enfermedad multisistémica. Cuando los síntomas no motores se notan, hay que recordar que es una enfermedad multisistémica. Por ejemplo, dentro de los trastornos neuropsiquiátricos, la depresión, la ansiedad, la apatía, la falta de ganas de hacer las cosas, también déficit de atención, alucinaciones, delusiones, o trastorno del sueño. Por ejemplo, se dice que hay un continuum, ¿no? Un continuum para llegar a la demencia, de primero trastorno del sueño, de la conducta, sueños vívidos, pesadillos, luego vienen las alucinaciones y llegan al deterioro cognitivo y a la demencia. Ese es el continuum cerebral que se pregonaba otrora, luego de 3 décadas, pero ahora ya un poco con mayor estudio, se ve que en 15 años ya se nota un deterioro cognitivo moderado a severo, ¿no? Entonces pueden hacer demencia. Trastornos obsesivos también, que puede ser debido al pramipexol, por ejemplo, o conductas repetitivas como el panning, ¿no? Como hacer movimientos con la mano sin un fin claro, ¿no? O sea, que no tenga un objetivo. Confusiones también. También puede verse a drogas, pueden confundirlos. Trastorno del sueño de la conducta REM, eso se ve bastante, ¿no? Y lo cuenta la pareja, ¿no? La pareja que duerme con el paciente cuenta, ¿no? Que en la noche patea, se despierta bruscamente, sueña que se pelea con animales, y es ahí donde uno tiene que llamarle la atención al médico de familia de que podría ser el Parkinson, ¿no? Porque algunas veces estos síntomas el médico general lo puede soslayar, pero hay que tener muy en cuenta que podría ser el debut de la enfermedad de Parkinson y referirlos al neurólogo, ¿no? Por ejemplo, estos cambios autonómicos como la sudoración excesiva o la somnolencia diurna, por ejemplo, o ataques de sueño, insomnio al inicio, también podrían llamar la atención, ¿no? Como los disturbios en la vejiga, incontinencia urinaria, hipotensión ortostática. No es lo usual, pero pueden presentar, ¿no? Más la hipotensión ortostática va con la atrofia multisistémica, por ejemplo, ¿no? O la disfunción eréctil al inicio, también puede llamar la atención y debutar así de esta forma con la enfermedad de Parkinson. La hipersexualidad, también se describe hipersexualidad descrita por levodopa también. Una de las causas comunes es la constipación. Yo participé en un estudio, en una encuesta que hicimos, y uno de los síntomas más frecuentes era la constipación. Como síntoma premotor,
que vaticinaba que iba a tener el paciente Parkinson luego de un lustro más o menos. También la hiposmia, también como síntoma inicial de 2 años de la enfermedad de Parkinson. Las náuseas, también hay que recordar el babeo, la disartria también, o la disfagia, perdón, ¿no? La disfagia, ¿no? Disfagia generalmente son sólidos al inicio, ¿no? Los síntomas motores, el dolor es importante recordar, ¿no? Y trastornos olfativos también que hemos mencionado, ahora con el COVID llamaba la atención mucho este síntoma, ¿no? Pero si el paciente en estos tiempos viene con una falta de olfacción, ya no necesariamente puede ser por COVID, ¿no? No pensaríamos como primera posibilidad, ¿no? Si en una fase en máscara y no siento el olor, hay que mirar la mano, ¿no? Y es ahí donde el médico de primer nivel tiene que buscar y preguntar estos síntomas, ¿no? Por eso que como es una enfermedad multisistémica, el paciente puede llegar y en la entrevista, como lo vamos a ver más adelante en un caso, no cuenta todo, ¿no? No cuenta todo, o empieza de una manera eh, complicada, como para armar un rompecabezas, ¿no? Y ir y preguntar por estos síntomas, ¿no? Señor, ¿usted se estreñía hace un año o hace meses? Pateaba en la noche cuando dormía, o su mujer duerme en otra cama, a partir de que tiene este síntoma de sueño vívido o sueño real, y así, ir preguntando, ¿no? La anamnesis cobra relevancia en la atención de primer nivel, ¿no? Por eso que se dice que la clínica es soberana y mandatoria. En las etapas de la enfermedad de Parkinson, vemos aquí en esta imagen, grafica mucho cómo uno puede catalogar al paciente, ¿no? En el estadio 5, por ejemplo, ya se puede ver un estado catatónico o una invalidez completa, tal vez, ya es tributario de una silla de rueda, por ejemplo, ¿no? Hay una incapacidad de aguantarse en pie o andar, o tal vez las diskinesias y las fluctuaciones sean tan severas que yo he visto que caen al suelo, ¿no? No se pueden mantener sentados siquiera por las diskinesias tan generalizadas y tan intensas, ¿no? Más en el estadio 1 es muy sutil, ¿no? El paciente viene simplemente como esa postura de la mano, ¿no? Por ejemplo, se le hace caminar ida y vuelta y el balanceo de la mano no es como la del otro lado, es asimétrica, ¿no? Vean aquí señales y síntomas de un lado del cuerpo nada más, ¿no? La presencia del temblor, por ejemplo, de la mano derecha, ¿no? Generalmente empiezan con el temblor en la mano. Pocos empiezan con el pie y luego pasan a la mano, ¿no? Al revés. Generalmente baja el síntoma, ¿no? Y es ipsilateral la bajada. Cosentino describe que para que pase de un lado al otro, el rango máximo es de 2 años y el mínimo es 6 meses, en un estudio que se hizo, ¿no? Esto ya sería el síntoma, el estadio 2 de Hon y Yer, son 2 estudiosos que escribieron en 500 pacientes y gracias a 500 pacientes hicieron esta tabla aproximadamente, ¿no? Disfunción mínima, dificultad en la postura y en la marcha, ¿no? Y en el estadio 3 ya hay lentitud significativa de los movimientos corporales. Como vimos en la imagen, en el cual yo le decía el pull test, ya cataloga con retroceder un paso, tal vez el estadio 2, pero ya cuando hay mayor dificultad o lentitud o una disfunción en el equilibrio marcada, ya lo catalogamos como el estadio 3. Y en el estadio 4 ya se puede ver el paciente asistido. La rigidez y la discinesia es tan marcada que tiene que caminar apoyado en un familiar, tal vez. El temblor puede ser menor que en los estadios precoces. El hierro es aproximadamente 24%, imagínense. En lugares donde no, con neurólogos, en general, digamos, un neurólogo que recién termina o un neurólogo que no está acostumbrado a ver el paciente con Parkinson,
el hierro es 24%, pero si uno ha sido entrenado en ver pacientes a cada rato con Parkinson, ya el error baja a 1%, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo uno baja este porcentaje de error? Siempre y cuando reconozca estas características, ¿no? Que el inicio sea unilateral, que es altamente probable que sea Parkinson, que sea evolución progresiva, es decir, muchos años, ¿no? Porque, por ejemplo, si empieza como un Parkinson y progresa rápidamente, en 1 o 2 años, tiene alucinaciones visuales y hace una demencia, y se aleja la posibilidad de Parkinson, ¿no? Por eso que hay que reevaluar al paciente, ¿no? Cada cierto tiempo. Y el médico de familia nos ayudaría al año, por ejemplo, si nota que el deterioro cognitivo ha sido rápido o que ya está muy rígido en el eje axial o que tiene una distonía para atrás, tiene que llamar la atención, ¿no? Porque el Parkinson es generalmente benigno, es leve, ¿no? No es tan agresivo el Parkinson. En cambio, la atrofia multisistémica o una paraparesia supranuclear progresiva, en el cual ve comprometido la vista y hay caídas frecuentes, caídas a repetición, tiene que llamar la atención y ahí derivarlo al neurólogo y decirle, ¿no? Doctor neurólogo, aquí le mando un paciente porque su enfermedad ha avanzado muy rápido o, o ya no puede bajar la mirada y se para tropezando, ¿no? Una disminución en la infraversión de la mirada, ¿no? Asimetría persistente en el trastorno motor. El paciente con Parkinson siempre tiene asimetría, un lado más tembloroso que el otro, un lado más rígido que el otro y así, ¿no? Presencia de temblor de reposo, ¿no? Aunque puede verse temblor en acción, pero no es lo usual. Excelente respuesta a la levodopa, como les mencionaba, la pentada diagnóstica, ¿no? El quinto lugar en la respuesta, ¿no? Coetzee en el año 67 describe ya que la levodopa, cuando se le daba al paciente, era espectacular su mejoría, ¿no? La respuesta adecuada a la levodopa por 5 años, ¿no? 5 años con una buena respuesta. Antiguamente los clásicos le llamaban la luna de miel de la levodopa, ¿no? Pasados los 5 años ya se presentan las disquinesias, fluctuaciones, ¿no? Incluso una vez vimos un paciente en el cual vino con disquinesias y negaba que tomaba levodopa, ¿no? Y la levodopa, cuando uno lo toma más de 5 años, aparecen disquinesias. Y luego de eso, confesó el paciente, ¿no? Sí, bueno, está tomando levodopa, el paciente dijo, ¿no? Entonces, ya le diagnosticamos la enfermedad de Parkinson y se hizo un poco más fácil el manejo. El paciente está hospitalizado. La evolución mayor de 10 años. Por eso que si evoluciona, digamos, rápidamente un deterioro antes de los 10 años, se tiene que plantear el diagnóstico diferencial tal vez con un Parkinson Plus o otra enfermedad más grave, ¿no? Entonces debe excluirse la posibilidad de alguna causa de parkinsonismo secundaria o la existencia en el examen clínico de signos neurológicos atípicos, ¿no? Como por ejemplo una hipotensión ortostática de debut o muy frecuente. Esto podría ser un parkinsonismo plus asociado a una atrofia multisistémica que tiene mucho componente disautonómico, ¿no? O si le encontramos un signo de Babinski, también podríamos pensar en una atrofia multisistémica. Entonces el diagnóstico es eminentemente clínico de la enfermedad de Parkinson. Pero de todas maneras estas imágenes traigo para ver un poco cómo hay una disminución del dinamismo que existe en los ganglios basales. Por ejemplo, el cuerpo estriado, una persona normal, y aquí se observa en un paciente con enfermedad de Parkinson, una disminución de la actividad dopaminérgica a nivel del estriado, del núcleo caudado, putamen, el núcleo accumbens también, ¿no? Que compone también el cuerpo estriado. Y a nivel mesencefálico, en la sustancia negra, vean cómo no capta este radiotrazador, no lo capta. Entonces, para hacer
el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, he traído esta imagen de Shapira, allí que escriben en el año 2008. Miren, si nos enfrentamos a un síndrome parkinsoniano, podríamos decir si es primario o secundario. Si es primario puede ser enfermedad de Parkinson o Parkinson Plus, pero si es enfermedad de Parkinson, la mayoría son esporádicos y una minoría, este libro dice 15%, pero actualmente mencionan entre 3 a 5% genético hereditario. Y dentro del Parkinson Plus puede ser clásico como una parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica, demencia por cuerpos de Lewy o una degeneración córtico-basal. O también puede ser un Parkinson Plus raro, que puede ser una gangliosidosis o alteraciones metabólicas. Dentro de los secundarios, la causa más frecuente hay que recordar que es por fármacos, los neurolépticos a la cabeza, la prometacina, flunaricina, entre otros, ¿no? Bueno, entonces el manejo, hay que recordar que tenemos 3 niveles de atención, según el nivel de complejidad y según la capacidad resolutiva vamos a plantear el manejo. Hay que recordar que esta imagen la he tomado de la guía del manejo de la enfermedad de Parkinson del MINSA, que fue elaborado por el Ministerio de Salud, aprobado por el Ministerio de Salud y puesto en marcha a través del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. En el nivel de atención 1, donde está el médico general ante la sospecha del parkinsonismo o del síndrome parkinsoniano, debe ser remitido al nivel 2. En el nivel 2 ya contamos con neurólogo. En el nivel 2, el diagnóstico se tiene que hacer e iniciar el tratamiento farmacológico. Y la interconsulta siempre a medicina física y rehabilitación, porque el 50% de la mejoría del paciente depende de la actividad física. El otro 50% depende del tratamiento farmacológico. Ya hay que recordar eso. Entonces, en el nivel de atención ya contamos con neurólogo, pero según mi experiencia, que yo he ido a varias provincias, veo que no contamos mucho con el acceso al neurólogo, ¿no? Teníamos un embalse muy alto en varias provincias, ¿no? En varias provincias un embalse. La brecha oferta-demanda era tan amplia que incluso yo le decía a los médicos generales que continúen con la receta que yo les estaba dando. Incluso les enseñé al inicio de debut cómo empezar con la levodopa, que creo que es lo más importante resaltar en esta charla, el inicio de la toma de levodopa, que se da la levodopa en dosis pequeñas y cada 3 días se va subiendo la medicación, ¿no? Entonces hay que recordar que por la falta de acceso al neurólogo, yo creo que podría empezar el médico rural en ámbitos muy alejados de la patria, podrían empezar inclusive, ¿no? Con la levodopa. Hay que recordar que la levodopa es el mejor y el más potente tratamiento farmacológico. Si uno lo compara con el otro agonista, el pramipexol o la bromocriptina que tiene salud, el mejor es la levodopa de lejos. Es como decir, yo siempre hago el parangón con la gasolina. Una gasolina de 98 octanos es la levodopa. Una gasolina de 90 octanos es, por ejemplo, un agonista dopaminérgico, ¿no? El pramipexol o la seleginina, ¿no? Uno de 95 sí es el pramipexol, por ejemplo, ¿no? Y así hago la comparación, para que entienda el paciente en un lenguaje sencillo, ¿no? En el tercer nivel de atención hay que referir los casos. Por ejemplo, si el paciente está con enfermedad de Parkinson y de pronto a los 2 años presenta alucinaciones visuales muy marcadas, ya se lo deriva al tercer nivel de atención, es decir, un instituto. Por ejemplo, el Hospital Rebagliati, Sabogal, el Instituto de Ciencias Neurológicas o el Instituto de Salud del Niño. Por ejemplo, una variante de Westphal, de la enfermedad de Huntington. Es un parkinsonismo que se da en edades jóvenes
10 años, de repente, ¿no? Lo referimos al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, o una duda diagnóstica, ¿no? Una evolución tórpida, como les mencionaba, ¿no? La atrofia multisistémica, o una baja respuesta a la levodopa, ¿no? Digamos que responde un 30%. Entonces, un 30% empeoraría el cuadro clínico, ¿no? Espérense un ratito, creo que se está mezclando este paciente, que le voy a mostrar después. Había un ruido. Bueno, o adicción a fármacos, ¿no? Que el paciente esté tomando fármacos de manera indiscriminada, que he tenido pacientes, ¿no? Que se automedicaban a cualquier hora. Me recuerda mucho a un caso de un paciente que tenía en Chiclayo, que de pronto se había quedado solo en la casa, su familia le había abandonado y tomaba a su libre albedrío la levodopa. No tenía un orden, tomaba una tableta o alguna vez tomaba media y así, desarrollaba mucha disquinesia cuando tomaba una entera y cuando tomaba media se ponía muy parkinsoniano, no le hacía efecto, ¿no? En esos casos tan complejos, ya derivar al tercer nivel de atención para que tome conciencia, ¿no? De que un manejo adecuado de la medicación va a llevarle una mejoría, ¿no? Y es ahí donde se utilizan las escalas, por ejemplo, las escalas unificadas de la enfermedad de Parkinson, que es una escala internacional que ha sido validada en Latinoamérica. Por ejemplo, la número 3 es la de los síntomas motores, la número 5 es de la escala Honig-Gear, de la escala del estadio de la enfermedad que les presenté hace un momento, ¿no? O ya hay escalas para la depresión de Hamilton, por ejemplo, ¿no? O escalas para TDAH, de repente el paciente está muy hiperactivo, o un manejo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, donde me formé un poco más en Parkinson, bailaban tango, ¿no? Incluso he revisado algunas páginas y en Colombia también hicieron una ceremonia y bailaron tango también. En, en, en Madrid también, ¿no? En Madrid se ve incluso un manejo multidisciplinario con el químico farmacéutico. Lo que me llama la atención es que allá el químico farmacéutico se sienta face to face con el paciente y le explica cómo tomar la medicina, a qué hora en relación a las comidas, ¿no? Por ejemplo, para tomar la levodopa, lo que tiene que saber el médico general es que se toma alejado de los alimentos, una hora antes, un tiempo de una hora antes, o 40 minutos, máximo media hora, alejado de la comida, porque si lo mezclamos junto con la comida, estaría mal. El duodeno en la absorción prefiere a la comida que a la levodopa. Por ejemplo, hay varios pacientes que han venido y me han dicho, ¿no? Doctor, yo siempre lo tomo con jugo de papaya o con leche. Está mal, señor. A partir de ahora no lo va a tomar. Solamente con agua va a tomar. Y así he tenido varios casos, ¿no? Entonces, hay que recordar que en los niveles de atención hay que ponerle mucho énfasis a la capacitación, a la orientación, a tener paciencia de explicar al paciente con Parkinson. Y si lo enfocamos, el manejo según la capacidad resolutiva, ambulatoriamente, puede ser atendido periódicamente de manera ambulatoria, independientemente del estadio. Por ejemplo, ahora que he estado trabajando en una IMPRES, he visto pacientes que son contrarreferidos del Sabogal, por ejemplo, ¿no? Llegan y para prácticamente hacerle la receta, ¿no? Yo le hacía la receta de la levodopa porque el paciente andaba bien. Pero había otros casos donde, a la inversa, yo iba con la carpa de salud, nos instalábamos en la plaza de armas, venía el paciente referido por su centro o puesto de salud y recién iniciaba con la levodopa y lo contrarrefería para que el médico general le haga la receta de la levodopa y le continúe unos 2, 3 años hasta que nuevamente sea reevaluado por el paciente, donde son los casos donde es bien claro el diagnóstico, ¿no? Pero en los casos donde
me quedaba la duda, le decía al médico general que lo refiera en 6 meses. Inclusive, habían pacientes que venían solamente con temblor y era fácil de manejar y le decía que la próxima vez que yo venga el próximo año, porque más o menos íbamos al año las carpas y atendía al paciente, ¿no? Venga al año, búsqueme porque yo voy a venir y los veíamos, ¿no? Y ahí ya venía con el cuadro clínico florido, temblor, rigidez, lentitud y algún otro trastorno más, ¿no? Como un trastorno del sueño, de repente, algo más marcado, ¿no? Del paciente, incontinencia urinaria, tal vez, ¿no? Bueno, entonces ese es el manejo ambulatorio, ¿ya? Incluso he visto que el médico de familia continuaba la receta en esta I3 que trabajaba, continuaba con la receta, ¿no? Unos meses, hasta que notaba algún cambio, un deterioro, por ejemplo, un wearing off o un deterioro al final de la dosis, es decir, la levodopa al inicio dura 5 o 6 horas el efecto, ¿no? Pero conforme pasan los años, por ejemplo, pasa un lustro y ya no dura 5 horas, sino dura 4 horas. Es ahí donde el médico familiar me refería al paciente, que ya no tiene tanto efecto la medicación, entonces avanzó la enfermedad y ya viene al segundo nivel, que es el neurólogo, en este caso yo, que ya lo manejaba, ¿no? Raras veces hospitaliza sensu stricto la enfermedad de Parkinson, es decir, cuando tiene fluctuaciones y diskinesias, raras veces se hospitaliza. Se puede manejar ambulatoriamente, pero yo he visto que en diskinesias extremas o donde el paciente se le va a colocar un estimulador cerebral profundo en Argentina, cuando estuve por allá, sí, lo hospitalizamos y le hacíamos la escala 1, 2, 3 días, y ya el segundo día, luego el riesgo quirúrgico pasaba a una cirugía, por ejemplo, una DBS, una estimulación cerebral profunda, ¿no? Y medíamos las diskinesias, las fluctuaciones, veíamos si tenía deterioro cognitivo o no, un MOCA, y hacíamos un MOCA o tal vez un mini-mental de Folstein, y la condición para el tratamiento quirúrgico era que no tenga deterioro cognitivo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, se hospitaliza en los casos donde el paciente tenga una neumonía o una infección urinaria, que es común ver en los pacientes, sobre todo en los estadios avanzados, ¿no?, de la enfermedad. Y el manejo en una unidad crítica ya cuando hay complicaciones o intercurrencias, ¿no? Por ejemplo, un paciente con Parkinson que le dé el COVID-19 ya pasaría a una unidad crítica, ¿no? O una arritmia cardíaca en el cual ya necesita un monitoreo cardíaco que pase a una unidad crítica, ¿no? Donde hay comorbilidades. Ahí se debe hacer un manejo conjunto con otras especialidades en una unidad de cuidados intensivos, tal vez. Y la transferencia requiere procedimientos o tratamiento especializado que no se realice en el centro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si están, qué sé yo, en el Hospital Almenara, o un hospital, por ejemplo, el Hospital Negreiros, ¿no? El paciente requiere una cirugía, se lo deriva al Sabogal, ¿no? Se transfiere al Sabogal, ¿no? O al Sabogal o al Rebagliati, ¿no? Donde se coloca la estimulación cerebral profunda, por ejemplo, ¿no? O al Almenara, que también últimamente se está haciendo también, según una publicación que he leído en la página web de salud. También hay otra guía, ¿no?, que quería mencionar, la guía de salud, en el cual, por ejemplo, hacen mención del test de la levodopa, ¿no?, que es importante en algunos casos para diferenciar el parkinsonismo plus de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una respuesta mayor al 40%, según una escala que nosotros hacemos, que es la UPDRS, si hay una respuesta mayor al 40%, hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson para este test de la levodopa, ¿no? Y hay unos parámetros que utilizan de salud, por ejemplo, en este caso esta guía, es importante, ¿no? Les estimulo a que la revisen, estas 2 guías importantes, en el sistema de salud nacional, ¿no? El tratamiento, la actividad física es igual a los fármacos. Hay que recordar esto, importantísimo. Hay medidas generales y
y manejo específico, ¿no? Dentro del manejo específico tenemos el manejo farmacológico, no farmacológico y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Mientras que en las medidas generales, aquí entra a tallar el médico de familia, el médico general, que son importantes, en este caso para la consejería, por ejemplo, de una dieta rica en fibras, en residuos, para evitar el estreñimiento. Por ejemplo, yo siempre recomiendo a mis pacientes que tomen un vaso de agua a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde y una fruta cítrica, por ejemplo, que tiene bastantes pelusas para evitar el estreñimiento. O en estadios avanzados, cuando hay disfagia, ya lo derivamos al nutricionista. Hay que tratar de ver que cada paciente es diferente, ¿no? Hay disfagia a líquidos también, estadios muy avanzados, que es más complejo tal vez derivarlo a un tercer nivel, ¿no? Consejería y apoyo psicológico, siempre a psicología hay que mandar, ¿no? Porque, por ejemplo, si le damos de buenas a primeras el diagnóstico y empieza la negativa, ¿no? El paciente se niega, se niega. Yo tenía un paciente, les comento, ¿no? Un abogado que se negaba a aceptar el diagnóstico. Tanto así que luego de 5 años el paciente viene con un dedo funcionando para tipear la computadora del lado izquierdo, mientras que del lado derecho tipeaba más rápido, pero contaba de que hace 5 años tipeaba con los 10 dedos y de una manera rápida, ¿no? Porque ustedes conocen que los abogados tipean bastantes escritos, ¿no? Entonces llegó así el paciente, ¿no? Entonces sí es importante la consejería al paciente, ¿no? Hacerle tomar conciencia de que tiene que tomar la medicación porque si no puede avanzar, ¿no? El paciente llegó con la artropatía de Charcot, que está descrito en los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Es poco frecuente, pero el paciente vino así, ¿no? Entonces, el mantenimiento de la actividad física es importante, ¿no? Muchas veces no se nota el paciente que tiene Parkinson cuando hace deporte, ¿no? 3 veces a la semana sale a caminar o practica el yoga, el tai chi o alguna actividad física, ¿no? En general yo le digo a mis pacientes que se matriculen en una danza un mes, el otro mes que vayan a hacer tai chi, que los organizan las municipalidades, porque en la municipalidad hay un lugar que se llama OMAPET, que es para los discapacitados. Ellos promueven mucho la actividad física en estos pacientes que tienen limitaciones, ¿no? También he participado en emitir carnet de CONADIS en los pacientes con Parkinson, ¿no? Que le da algunos beneficios para salir a la calle. También hemos promovido la sensibilización a la comunidad en general, a varios actores sociales, ¿no? Hemos participado el 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson, para sensibilizar a estos colectivos. Promover la rutina de ejercicios diarios y, por ejemplo, una interconsulta medicina física y rehabilitación para que les dé un bastón o un andador, siempre fijarse qué tan comprometido es el trastorno del eje axial, ¿no? De la postura. Si hay un trastorno postural, hay que mirar eso al paciente, hay que hacerlo caminar, ¿no? Por ejemplo, dentro de las medidas generales vemos en este esquema de Wolters, es un autor de los Países Bajos. En este libro menciona de este apoyo que tiene el paciente ya en un estadio avanzado para levantarse, ¿no? Dentro del tratamiento no farmacológico, la fisioterapia es importante recordar, ¿no? Tal vez movimientos asistidos, como lo vemos acá, terapia de lenguaje. Yo tengo un amigo también que hizo la enfermedad de Parkinson. Si ya este amigo ya tenía problemas para hablar, no se le entendía bien, con el Parkinson fue peor, y le recomendé la terapia de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que empiezan por difonía, hipofonía, o puede tener disartria, tartamudeo, disfenia, entre otras complicaciones, ¿no? El ejercicio, ¿no? No es lo mismo que un paciente con Parkinson tiene una lumbalgia que sin lumbalgia. Por ejemplo, con lumbalgia se puede recomendar la natación. Que doctor, no sé nadar. Bueno, será un motivo importante para que nade, ¿no? En el caso del paciente con Parkinson y lumbalgia. Si no tiene lumbalgia, que camine, ¿no?
He tenido otros casos también de un paciente que se compró un perro, porque salía a pasear con el perro y de esa manera caminaba, ¿no? Y además que lo acompañaba el perro, ¿no? Cosas así, de que los pacientes cuentan, ¿no? Y enseña, cada paciente es un caso que enseña al médico de cómo concientizar esa fisioterapia, ¿no? Pero lo que me decía mi profesor, por ejemplo, en Argentina me decía, eh, cualquier acción, eh, cualquier acción física que calme el dolor es bienvenido. Por ejemplo, allá hacían acupuntura, ¿no? Algunos no le tienen fe a la acupuntura o no funciona la acupuntura en un determinado momento, pero en otro momento sí funcionarían. Entonces no hay que perderle fe a las medidas físicas, ¿no? El tratamiento farmacológico son básicamente tres, ¿no? Los anticolinérgicos, los agonistas dopaminérgicos y otros, ¿no? En los casos de anticolinérgicos, por ejemplo, el viperideno. Antiguamente mucho se utilizaba el viperideno. Lo que da el viperideno es levodopa, porque solamente teníamos hace 20 años, por ejemplo, teníamos solamente levodopa y viperideno, nada más. El viperideno para el temblor y la levodopa para la rigidez y la lentitud. Algo así era el tratamiento, ¿no? Pero actualmente ya ha avanzado mucho la tecnología, incluso podríamos aquí en esta lista poner otros fármacos, ¿no? Que están en boga, como, como unos inductores que bajan la carga genética agresiva, ¿no? Que está en estudio y en los próximos años va a salir ahí un boom farmacológico que está descrito, ¿no? Que no es el momento de hablar tal vez, sino lo más importante es la atención primaria, ¿no? Pero de manera general mencionamos a la bromocriptina como agonista dopaminérgico, el pranipexol, la rotibotina en parches que existe, ¿no? Pero ahí estamos para responder en cada caso, ¿no? Porque algunos pacientes vienen a preguntar esto. En algunos casos donde hay disfagia o hay mucho malestar gástrico, con la levodopa se podría utilizar esto. O alguna vez he tenido pacientes que inician con levodopa de frente y con una pastilla entera le ha producido náuseas, vómitos, malestar, baja depresión y vienen conmigo y yo les digo, no, empecemos desde un cuarto. O le tienen mucho miedo y ya yo les digo, poco a poco le bajamos ese miedo y con rotibotina, tal vez sin parche, ¿no? Hay otra presentación de levodopa más benseracida. La benseracida es igual que la carbidopa, es como la llave que permite que entre la levodopa al cerebro, que se encuentra tanto en el tubo gastrointestinal como en la barrera hematoencefálica. Y es la llave a esos dos niveles que permiten que la levodopa llegue al cerebro y de la levo y de la versión izquierda de la levodopa, digamos así, pasa a dopa y finalmente se transforma en dopamina y sustituye esa deflexión natural que existe en la sustancia negra compacta de la levodopa, ¿no? El entacapone, que la característica del entacapone es que prolonga el efecto de la levodopa. Se podría utilizar en el deterioro de fin de dosis el entacapone, ¿no? O cuando hay muchas diskinesias y fluctuaciones. La selegilina y la rasagilina es muy usado, por ejemplo, la selegilina en salud, ¿no? Igual que la bromocriptina, el viperideno también, ¿no? Y la levodopa son pocos fármacos que se utilizan ya a nivel del CIS. Ya le he perdido un poco el rastro, pero siempre hay limitaciones, ¿no? Siempre hay limitaciones en cuanto al sistema integral de salud. Bueno, la selegilina se podría usar en los estadios iniciales de la enfermedad, ¿no? La rasagilina es de nueva generación en relación a la selegilina, ¿no? La mantadina. La mantadina se utiliza cuando hay muchas diskinesias, por ejemplo, pero por sí mismo la mantadina es un antiviral. Es contra se utilizó al inicio como antiviral, pero luego se vio que disminuía estas diskinesias muy intensas del paciente y ya se utilizó como un antidisquinético. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 10 años de enfermedad con levodopa
y tiene mucha disquinesia, podríamos utilizar la mantadina, ¿no? Hace pocos años nos mandaba a pedir de Argentina, de España, a los pacientes y traían, ¿eh? Traían. Y calmaba la disquinesia. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema para el inicio del tratamiento. Este esquema, acuérdense, porque lo vamos a ver en un paciente, en la segunda parte de la charla, vamos a aplicar este esquema. Si uno piensa en el diagnóstico, tiene que tomar una decisión, ¿no? Si tiene el diagnóstico, hay que evaluar al paciente algunas características de discapacidad, pero si no tiene, hay que revisar el caso y vuelve a decir un sí y vemos las discapacidades. Por ejemplo, si se trata de un paciente de 70 años de edad sin una comorbilidad significativa, por ejemplo, una depresión, que tenga presión alta nomás, un paciente de 70 años, que solamente tenga presión alta, se pasa a iniciar con levodopa. Pero si es moderada su discapacidad y no tiene un deterioro cognitivo, se puede empezar con pramipexol, por ejemplo, ¿no? Y si tiene depresión, más aún, porque tiene un efecto antidepresivo el pramipexol, por ejemplo, ¿no? O si hay un deterioro motor leve y no hay un deterioro cognitivo, se puede empezar con la rasagilina, por ejemplo, ¿no? O síntomas motores leves, como le decía, ¿no? Rasagilina. Pero si tuviera un síntoma motor leve más un deterioro cognitivo, ahí sí no utilizar la selegilina, por ejemplo, ¿no? En el 2007 se publicó este artículo, vean, más o menos un esquema un poco antiguo, pero que es de utilidad hasta la fecha, ¿no? Antiguamente se postulaba que al inicio la levodopa no se debería utilizar en los pacientes con 40 años a temprana edad, pero actualmente se ha visto que no. Pero son sutilezas que más que todo les interesa al neurólogo, ¿no? Pero si estamos en un lugar alejado y no tenemos más que la levodopa y el paciente tiene discapacidad moderada, hay que empezar con la levodopa, ¿no? No importa la edad en este caso, ¿no? Algunas características en cuanto al tratamiento farmacológico. Algo que he querido resaltar, vamos a leer a continuación. El inicio del tratamiento, en realidad se llega a negociar con el paciente, ¿no? Y en el análisis que el paciente tiene, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene un cáncer de páncreas, independientemente de la edad, iniciaríamos con levodopa, porque en 2 años o 3 años de repente el paciente se muere, ¿no? Es casi un 100% se muere. Pero si es joven, tiene síntomas leves, se podría iniciar con la levodopa, con la selegilina, o la rasagilina si tiene más dinero. Y si tiene menos dinero, la selegilina tal vez que es más barata, como monoterapia. Pero si el paciente estuviera tomando por una depresión la sertralina, por ejemplo, no le deberíamos dar la selegilina, porque se podría producir un síndrome serotoninérgico. Los agonistas dopaminérgicos podrán emplearse como primera línea en el tratamiento sintomático de los pacientes menores a 60 años, ¿no? Es decir, menor a 60 años puede dársele pramipexol o bromocriptina. En salud se utiliza mucho la bromocriptina, por ejemplo, y no la levodopa al inicio, ¿no? Y guardarla un poco para más adelante, como se mencionaba antes. Los anticolinérgicos deberán reservarse para los pacientes que tienen temblor, que no haya deterioro cognitivo y que no excedan los 60 años, ¿no? El viperideno, por ejemplo, ¿no? Se podría utilizar en los que tienen mucho temblor. Incluso he visto en algunos casos que utilizan el propanolol para el temblor con enfermedad de Parkinson. Muy bien. Tenemos los inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa, como es el entacapone, el tolcapone, en los casos de deterioro al final de la dosis, es decir, el efecto de la medicación ya no dura 5
años, perdón, 5 horas, si no ya dura 4 horas, en ese caso se puede utilizar el entacapón, el tolcapón que tenemos en el mercado, pero es poco usado en realidad por el costo tan elevado. El trastorno del control de impulsos pueden ser generados por los agonistas dopaminérgicos y también por la levodopa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, uno de los frecuentes es el pramipexol. El ropirinol también estaba descrito, o por ejemplo, otros fármacos que producían, en Argentina más que todo vi otro fármaco que ya ni me acuerdo porque como producía una fibrosis retroperitoneal ya no se utilizaba, ¿no? La levodopa, tomar con agua y 1 hora antes de los alimentos. No se olviden de eso. 1 hora antes de los alimentos y solamente con agua. Un ratito voy a apagar el audio del paciente que les voy a enseñar. Este esquema para el tratamiento avanzado y complejo de la enfermedad de Parkinson, esto simplemente quería que vean aquí el deterioro del fin de dosis del entacapone, pero ya esto se utiliza en tercer nivel, es algo más complejo. Cuando usted note el deterioro del fin de dosis, ya pásenlo al segundo nivel o tercer nivel, ¿no? Incluso se puede llegar a la cirugía si ya no hay una respuesta con estos agonistas dopaminérgicos, bromocriptina, ¿no? Se hace una mezcla de levodopa más bromocriptina o levodopa más pramipexol y no mejora el paciente, está con quetiapina, con algunas veces también toma para la próstata algunas pastillas, le bajan la presión, eso, y llega el paciente muy comprometido. Cuando el manejo es más complejo, ya tiene que pasar a otro punto, que no responda a la apomorfina, por ejemplo, de este autor, Shapira, que yo vi todavía que utilizaban la apomorfina en ampollas, es como un lapicero, que se hace un clic así, se le clavaba en el muslo para que salga del freezing, del congelamiento para caminar, por ejemplo, ¿no? Que no responda a eso ya pasa a la cirugía, por ejemplo, ¿no? Ya son casos más complejos que se podría mencionar. Como por ejemplo en esta imagen, ¿no? Conforme avanza la enfermedad, aparecen las diskinesias. Vean, leve, moderado y severo el cuadro clínico, ¿no? Los niveles de la levodopa en el eje de las abscisas y las ordenadas, vemos el tiempo, ¿no? Vemos que al inicio hay una luna de miel en que no hay tantas diskinesias ni fluctuaciones, pero conforme pasa el tiempo, ya el rango terapéutico se hace más estrecho. Y ya, si le agregamos unos gramitos más, unos miligramos más de levodopa, ya nos pasamos a la diskinesia, pero si le bajamos un poco de miligramos a la toma de la levodopa, nos pasamos a los síntomas parkinsonianos. Esta es la característica de este cuadro clínico, que conforme avanza la enfermedad, este rango terapéutico se hace más estrecho y más fluctuante. Ya el paciente ya no le dura el efecto 4 horas, sino 3 horas. Cada 2 horas y media el paciente dice, estoy como pollo, que cada 2 horas estoy tomando la levodopa, ¿no? En casos avanzados, ¿no? El tratamiento de síntomas no motores. Por ejemplo, en la psicosis, se puede utilizar la quetiapina. Hay temporadas en que el paciente no duerme bien o muchas pesadillas, también he indicado quetiapina. Cuando no responde bien al clonazepam, por ejemplo, ¿no? En los casos de trastornos del sueño, ¿no? Cuando no responden bien al clonazepam, se puede pasar a la quetiapina también, ¿no? O somnolencia diurna, en los trastornos del sueño, el modafinil, ¿no? Que lo activa el paciente. Inclusive la levodopa también activa el paciente, ¿no? He visto que en la UCI no es tan raro ver que el paciente está un poco apagado, dale levodopa, le dice, y como que lo activa la levodopa al paciente. He visto casos de utilizar en la UCI la levodopa, ¿no? Me llamó la atención. Y no tenía Parkinson, obviamente, el paciente, ¿no? En el insomnio, el clonazepam, como digo, la melatonina, hay que utilizar, si no responde a bajas dosis, altas dosis, máximo se puede llegar hasta 12 miligramos, he visto que utilizan, ¿no? Hay gomitas de 3 miligramos y así, podemos ir sumando, pero la dosis mínima
he visto que utilizan es de 3 miligramos en pastillas vía oral. En casos de inituria, la oxibutinina, 5 miligramos. ¿No? En los casos de depresión, la característica es que el paciente con Parkinson responde a bajas dosis de antidepresivos. Esa es la característica del paciente, ¿no? De sertralina, por ejemplo, de 50 miligramos empezamos con la mitad y de repente lo dejamos en la mitad de la pastilla, o sea, 25 miligramos. Esa es la característica del paciente con enfermedad de Parkinson. A diferencia de los pacientes psiquiátricos, netamente, ¿no? Se puede utilizar altas dosis de antidepresivos, ¿no? Los síntomas digestivos, como náuseas o plenitud gástrica, se pueden ver. Está contraindicada la metoclopramida, en este caso se utiliza la domperidona, el Metaf, ¿no? Incluso algunos pacientes, para evitar que la levodopa produzca náuseas, se le puede dar media hora antes la domperidona, el Metaf, ¿no? O como lo que le comentaba de este paciente que tenía miedo a tomar levodopa por las náuseas que le generó el haber tomado una entera, ya le digo, va a tomar la cuarta parte, pero 30 minutos antes el Metaf. Ah, ya, doctor. Entonces, de esa manera disminuimos también el miedo o el riesgo del paciente, ¿no? Porque es lo mejor que tenemos en la levodopa y por las condiciones del paciente muchas veces no puede comprar el pramipexol. El estreñimiento, hay que revisar si está tomando algún antidepresivo tricíclico como la amitriptilina o la dieta, que está comiendo una dieta inadecuada, ¿no? Y es ahí donde es mejorable. También algunas veces he dicho 2 guindones en yogur y se toma en la noche. Todas las noches tómelo eso y bastante líquido en las mañanas también. De esa manera mejora, ¿no? Deterioro cognitivo, el donepezilo y la risvastimina están indicados. Dentro del tratamiento quirúrgico, esto solamente quería mencionar para que tengan una idea que se hace en el tercer nivel. Hay una cirugía ablativa o destructiva, queman el tálamo, queman el pálido, queman el subtálamo. En el caso del tálamo, por el temblor. Si un paciente viene con mucho temblor de un lado, se le puede hacer una talamotomía. O si tiene muchas fluctuaciones, como son las disquinesias y las fluctuaciones, digamos, se le puede poner una estimulación cerebral profunda, como vemos en esta imagen, como un alfiler profundo en el núcleo subtalámico, y de esa manera retardaría, es como retroceder la enfermedad a unos 5 años, pero igual avanza la enfermedad. Muchas veces el paciente con Parkinson pregunta, o tiene la idea de que se cura con el tratamiento quirúrgico, pero no es así, solamente es como retroceder la enfermedad. Si el efecto de la levodopa duraba 5 horas y llega al estado de que le dura 2 horas, retrocederíamos, como que le dura 4 horas, pero eso dura un tiempo nomás, unos 8 años, 6 años, y nuevamente vuelve con los otros síntomas. Entonces, no es la panacea tampoco el tratamiento quirúrgico, amén de que está caro también. Estamos hablando de miles de dólares, una estimulación cerebral profunda. La historia natural de la enfermedad de Parkinson, aquí mencionaba el pronóstico, ¿no? El pronóstico es malo, ¿no? Es la mortalidad 20, 30 años, y he traído este gráfico en las abscisas y ordenadas. Vemos la discapacidad a mayor altura, mayor discapacidad, y a menor altura, menor discapacidad, y en relación al tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace el diagnóstico en estadios tempranos, uno ve los síntomas motores, ¿no? Temblor, rigidez, lentitud. Pero ya un lustro antes, se puede ver, por ejemplo, una hiposmia, depresión o incontinencia urinaria, o un poco más antes se ha descrito la constipación y el trastorno de la conducta del sueño REM, también se ha visto. Ya se hace el diagnóstico y años posteriores, luego de 5 años, se termina la luna de miel de la levodopa y empiezan las complicaciones. Las disquinesias y las fluctuaciones, afecta el eje axial, ya síntomas que afectan el eje axial, como por ejemplo de arriba hacia abajo hay 10 síntomas y signos, ¿no? Por ejemplo, a nivel frontal ya se ve un deterioro cognitivo. Por ejemplo, si uno va bajando en la boca, hay disartria, disfagia. Si uno
sigue bajando a nivel del estómago, intestinal, mayor constipación, mayor estreñimiento, sigue bajando, una disfunción eréctil o incontinencia urinaria, o un mayor componente de caídas, que es el eje axial, que ya no se puede mantener en pie luego de 10, 15 años, ¿no? Y si sigue avanzando la enfermedad 15 años después, aproximadamente la mitad de los pacientes hacen deterioro cognitivo, o incluso pueden llegar a demencia, ¿no? O hacer psicosis. Entonces hay que recordar que la evolución natural de la enfermedad es inexorable. No hay ningún fármaco que a la fecha haya logrado retardar o ralentizar la progresión de la enfermedad, ¿no? Y son comunes las falsas esperanzas que le venden al paciente, ¿no? Son comunes en algunos centros, ¿no? Las complicaciones que va a tener el paciente son las infecciones urinarias, que muchas veces el médico general los ve, ¿no? Una infección urinaria en un paciente con Parkinson de 10 años de evolución, tal vez hay que hospitalizarlo porque no tiene una buena contención social o no cumple con el tratamiento o necesita una vía para administrar porque viene con una fiebre muy fuerte que tiene un riesgo de que haga pielonefritis si es diabético y así, ¿no? Otra de las complicaciones es la disfagia con atoros, el estreñimiento severo con impactación fecal tal vez, que lo hemos visto en la práctica hospitalaria, o escaras, el paciente viene ya postrado con escaras sacro o trocantéricas, entre otras, ¿no? Pérdida de peso, también es un 20%, se ve a 10% en estos pacientes, ¿no? Que venga con baja de peso marcada, se nota esto. La psicosis también se ven como complicaciones, ¿no? La enfermedad de Parkinson, aquí queríamos rendirle un tributo a James Parkinson, que lo escribió en 1817, lo publicó como parálisis agitans, entre otros como autores como que Jean-Martin Charcot le puso el nombre de este epónimo de enfermedad de Parkinson, ¿no? Gracias a la contribución que hizo James Parkinson, pero ya esta enfermedad fue escrita inclusive en la Biblia, ¿no? Hay versos que mencionan, ¿no? Y en el 61 ya se utilizó la levodopa, pero Coxías en el 67 ya publica un estudio ya bien concienzudo, firme, y de que la levodopa mejora espectacularmente al paciente, ¿no? Aquí quiero resaltar al cuidador. El cuidador es importantísimo. El cuidador hay que cuidar al cuidador. Esa es la conclusión que hay que tener para mejorar, ¿no? Al paciente también, porque si no cuidamos al cuidador, ¿quién va a cuidar al paciente, no? En general, yo siempre le digo al paciente, un día de la semana tiene que salir el cuidador del lugar, tiene que dormir en otro ambiente, en otra casa, para que recargue energías y vuelva a tratar bien al paciente, ¿no? Y aquí termino y agradezco por su atención, recordando a Muhammad Ali, en el cual dice que toda la gente recibe pruebas de Dios. Eso es todo. Doctora Jennifer. Sí, doctor. Muchas gracias por su exposición. Ha sido una espléndida exposición que ha abarcado todos los temas, desde diagnóstico, epidemiología, examen físico, características clínicas del paciente y tratamiento, ¿no? Creo que todos estamos muy contentos con la exposición que nos ha dado sobre enfermedad de Parkinson y cómo se puede abarcar también desde la unidad primaria, desde los centros primarios de salud, ¿no? Que es importante que todos los médicos generales, conozcan sobre esta enfermedad y qué medicamentos, cómo enfocarla, cómo ayudarlos en el diagnóstico, en el seguimiento y en el tratamiento de esta enfermedad que está aumentando de prevalencia, ya que también está relacionada con la edad, ¿no? Cuanto más envejezca la población, pues mayor incidencia y prevalencia vamos a tener de esta enfermedad. Muy agradecida con usted, doctor. No sé si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Y había una segunda parte, doctora, de mostrar un caso. Bueno, sí,
todavía tenemos tiempo para hacer la segunda parte de mostrar un caso. Yo creo que podemos ir a un descanso de unos 5 o 10 minutos, o si usted prefiere podemos seguir y luego continuar con algunas preguntas que nos han hecho desde la página de Facebook. Claro, No. ¿podría ser unos 5 minutos? Ya, doctor, entonces en 5 minutos nos volvemos a conectar para dar inicio al caso clínico y a las preguntas que ha hecho la audiencia por Facebook. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. Permiso. Ya.
Bien, doctor. Nuevamente agradecerle por su gran ponencia. Y para continuar, si nos puede mostrar el caso clínico y finalizamos con la ronda de preguntas. Muy bien. Se trata de un varón de 50 años de edad que inicia su enfermedad hace 5 meses, de forma insidiosa, curso progresivo, con un dolor en el cuello, dice, en el cuello, luego al hombro y el pecho, de que incluso fue con su compadre, menciona, ahora les voy a enseñar, fue al médico y 2 meses y medio antes de que venga la consulta presenta un temblor en la mano derecha, torpeza y lentitud para atornillar, inclusive menciona, ¿no? Y luego de 2 meses pasó al miembro inferior derecho. Asimismo, 6 meses antes, insomnio y trastorno del sueño, básicamente insomnio. Fatiga también, incluso se sacó una placa del pulmón, así literalmente refiere él, ¿no? Porque pensó que era algo pulmonar. Bajó de peso 20 kilos en 4 meses y una hipofonía, pero estos síntomas ya fueron preguntados, ¿no? Preguntados. Y es ahí donde yo lo entrevisto y le digo que nos hable de su enfermedad y ahora lo vamos a escuchar, ¿ya? ¿Logran ver el video? Ahora sí, pero un poquito más, ¿no? No tanto. Un poquito más. Sí. Sí, después. Ahora, el temblor ya lo tenía antes que fallezca mi mamá, pero un poquito, ¿no? Un poquitito era. Mi mamá me falleció hace 2 meses, sí, ese tiempo. Entonces, yo me di cuenta más, cuando ya mi mamá fallece, ahí fue peor. Entonces, yo me daba cuenta porque yo agarraba, servía la gaseosa, y mi mano temblaba feo, feo temblaba. Ya está, bueno, yo no fumo mucho, no, pero que no le estaba fumando. No podía prender el cigarro, como encendedor. Mi compadre, que siempre estaba conmigo ahí, me decía, estás temblando. Mi compadre me decía, estás temblando. Él pensaba que era por el dolor, pero no era por eso. Ya, más antes ya tenía, pero un poquito más. Ahí ya comenzó el temblor, me llamaba, ¿sabes? Ya, desde hace 60 días. Pues, no, poco, no tanto. Ah, no tanto, pero molesta. Pero si voy a otra reunión, oye, aquí perdido. Esto aquí, este es terrible. Quiero agarrar la cuchara y no puedo, se me cae. Con la cuchara se cae. Cuando el dulce café también se cae la cuchara. Esto es molesto. Ah, cuando tú estás con la cuchara, no, se mueve, se cae la cuchara. No, no. Un poco también. De cuando hago trabajo, claro, en El Salvador. O sea, quiero meter en El Salvador pues, en la piscina del cerdo, se demora. Antes no, antes lo mencionaba. No solamente la comida, café, nada más. Las cosas. Sí. No, sí, no, pues, sí. Las herramientas. Ah, no, escribo normal. Sí, escribo normal. Todo de vez, y me siento raro. Me siento raro, como si tuviera gripe, no le digo.
tuviera gripe. Ah, sí, pues. Es que se me vino la garganta, boto flema en la mañana, en la tarde, todo el día. Y me he bajado. En la noche, pues, que no duermo, poco duermo. No, se dice, poco. Que, falleció una persona, a una amiga falleció. Entonces, yo me acuesto y me fue el sueño. Yo quería dormir, ¿no? Y llegaba a la 1, a las 2, a las 3, seis veces, 20 veces. Ah, ya me acostaba a las 5 de la mañana, pero ya me levantaba a las 8. Pero ahí también quería dormir la tarde, ¿no? Yo no duermo de día, de noche, ¿no? Sí. Pero ahora ya me está dando sueño en la tarde. Yo te digo que me siento cansado. Yo me siento cansado. Yo antes caminaba, subía escaleras. Ahora nada. Ahora subo escaleras, me canso, ¿no? A cansar. Claro, estoy cansado. A veces no. Pero yo me he sacado placa de los pulmones, ¿sabes? No sale. Sí, poco. No, no es mucho de la salud. Acá el cuello sí la cervical. Acá sí me duele. Sí, sí. 23 primero, 23. Yo pensaba 103, ahora peso 80. Desde que falleció mi mamá. ¿No? Como gata. Pero no me he dado cuenta. Me sentí igual. No me he dado cuenta de nada. Solamente mi ropa. Ay, mi ropa. Pero no, en sentido de hambre, ¿no? Yo como de ¿no? Ya me he sacado diabetes, colesterol. Muy bien, gracias doctor por tu caso clínico. Creo que en aras del tiempo podemos ir avanzando con sus conclusiones y, ¿no? En relación a su caso clínico. Ya, claro. Entonces, un poco el audio. Después quería mostrarle esto. Esto, el taconeo en el lado izquierdo es más rápido y ahora el taconeo del lado derecho es más lento. Es más lento el taconeo. Igual que la bradicinesia, vean, en el lado izquierdo es más rápido que el derecho. Es bien sutil en realidad. Eso es lo que quiero que entrenen la vista. Es bien sutil, pero este lado es más lento, ¿ya? Entonces, el paciente tiene temblor, rigidez y lentitud, pero durante la entrevista menciona que hay dolor, que se siente como raro, como agripado, un leve trastorno de conciencia, no sé, algo así raro, que botaba flema, como disfonía, hipofonía, insomnio, que dormía desde las 5 de la mañana hasta las 8 y luego no dormía en el día, somnolencia diurna después,
fatiga, se cansaba al subir las escaleras y que había bajado de 103 kilos a 80 kilos y se había descartado diabetes, ha peregrinado por varios médicos para llegar al diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico es un estadio Honey-Yar 1. Vean, vean, ¿y qué hemos hecho? El manejo es farmacológico, un esquema de inicio, de arranque, empezar con la levodopa, aunque podíamos empezar con la selegilina también, porque son síntomas muy sutiles que tiene, ¿no? No tiene tanto temblor, rigidez, lentitud. Podríamos haber empezado con la selegilina, pero en este caso preferí empezar con la levodopa, más que todo por el dolor. Aparte le di pregabalina, medicina física y rehabilitación, tal vez que haga acupuntura o algún medio físico para calmar el dolor, aparte de la pregabalina, lo mandé a psicología por el malestar, el shock que le produce el decirle que tiene Parkinson, urología también, porque tenía molestias urinarias como urgencia miccional tenía y en la noche tenía nicturia. Y hay que pensar siempre en otras especialidades, pedir ayuda. Pero en este caso le quería resaltar esta receta del esquema de cómo se empieza la levodopa, que quería enseñarles a los médicos generales, empezar con la cuarta parte, lunes, miércoles y viernes. Cada 3 días ir subiendo. Luego en el desayuno un cuarto, en el almuerzo un cuarto, en la cena nada, jueves, viernes, sábado. Luego un cuarto en las 3 tomas, siempre 1 hora antes del desayuno, almuerzo y cena. Ir ascendiendo progresivamente, ¿no? Media, un cuarto, luego media, media, un cuarto, y finalmente en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, la mitad de la pastilla 1 hora antes de las comidas. De esa manera titulamos la dosis de la levodopa y mejoraría el paciente, ¿no? Entonces vemos que va a demorar unos 15 a 20 días en llegar a una mejoría con la levodopa. Con el pramipexol, por ejemplo, esta titulación demora más, un mes, tal vez 40 días y algo así, ¿no? Entonces, es una manera de cómo enfocar este caso clínico, de cómo se enfoca el manejo, ¿no? Eso sería todo, doctora Guerrero. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muy informativo su caso clínico, muy importante, como usted nos dice, saber cómo iniciar la medicación de forma muy progresiva, lenta, como usted lo está mostrando, para evitar los efectos secundarios del levodopa, para que el paciente se pueda adaptar mejor a la medicación, lo tolere mejor. Y bueno, ahí vamos de la mano con los médicos de atención primaria, quienes son probablemente las personas que puedan detectar los efectos secundarios, es que no hay un neurólogo cerca, e incluso podríamos ir de la mano para iniciar el tratamiento de levodopa, ¿no? Como usted ya lo ha mencionado. Además de que con ellos probablemente van a tener más controles que con el especialista, que con el neurólogo, por lo cual es importante que sepan cómo se inicia, cuál es el curso, cómo se da la levodopa y los efectos secundarios que usted ya ha mencionado de este medicamento. Además de las otras opciones terapéuticas. Tenemos acá algunas preguntas que creo que usted ya ha ido respondiendo durante su charla. La señorita Brenda Muñoz refiere: buenas tardes, si el paciente no presenta mejoría con levodopa, no presenta temblor en reposo, pero sí los demás diagnósticos, sí los demás síntomas, ¿qué diagnóstico diferencial podría ser? Creo que es una pregunta muy amplia, pero no sé qué alcance nos puede dar usted. Claro. ¿Podría repetir si es que presenta temblor, dicen? Temblor no, es un paciente que no presenta mejoría con levodopa, no presenta temblor en reposo, pero sí los demás síntomas. Me imagino que bradicinesia, rigidez, no hay temblor en reposo y no hay una respuesta a levodopa. Allá. Podría ser una atrofia multisistémica o una parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Porque generalmente tiene 60, 50 años. La AMS, por ejemplo, se presenta a los 50 años en promedio y empieza con un cuadro rígido, casi los dos lados son iguales, ¿no? Entonces sí, podría ser una atrofia multisistémica. Si empieza con caídas, este síndrome parkinsoniano podría ser una PSP o parálisis supranuclear progresiva. Podría ser uno de los dos casos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, doctor.
¿no? Hay Parkinson y Parkinsonismo, ¿no? Entonces es importante por eso en esos casos una valoración neurológica de repente más amplia y ver las otras posibilidades diagnósticas. Luego hay otra pregunta, ¿la levodopa debe ser indicada en personas menores a 70 años? Que creo que esa pregunta pues ya fue respondida en su exposición, ¿no? No sé si tiene algún otro alcance. Sí, pues en realidad antiguamente se pregonaba que la levodopa tenía el fenómeno del pranking. El pranking es como decir un sello, ¿no? Un sello, y que si le dabas una dosis de la levodopa, ya lo condenabas a hacer disquinesias o fluctuaciones. Pero en los estudios actuales ya mencionan que no se da ese fenómeno, que no es indistinto. Podríamos empezar en un joven, empezar con la levodopa, porque tarde o temprano va a hacer las disquinesias, ¿no? En línea general, en la levodopa se podría empezar en edades tempranas como en edades avanzadas, ¿no? Esos son los estudios que más valor tienen en la actualidad. Sí. No hay una edad, ¿no? No hay una edad para indicar o retirar la levodopa, ¿no? En realidad va más de acuerdo con la sintomatología, la tolerancia. Muy bien. Tratamiento de paciente con cirrosis hepática y enfermedad de Parkinson con solo temblor. La verdad que no sabría responderle. ¿Usted qué opina, doctora? Bueno, yo creo que habría que establecer si hay un diagnóstico de Parkinson, ¿no? Porque la cirrosis también nos puede dar temblor. Usted habló de Parkinson, parkinsonismos, Parkinson secundarios a Claro, medicación. ¿no? También algunas enfermedades metabólicas pueden dar síntomas similares a Parkinson, incluso dar lesiones también en las zonas del cerebro relacionadas al Parkinson, ¿no? Que se ven con imágenes. Ahí yo creo que sería bueno de repente ampliar con una resonancia magnética cerebral para ver si hay lesiones que se pueden ver en pacientes con cirrosis, ¿no? Y esto nos ayudaría a determinar que el probable temblor o sintomatología extrapiramidal estaría en relación a la cirrosis, y ahí lo que se maneja pues es la cirrosis, ¿no? Y bueno, Pues, si no fuera el caso, de repente dosis bajas, ¿no? Porque el metabolismo de los medicamentos va a estar disminuido. porque lo que sí había leído es que, por ejemplo, la levodopa, una de las poquísimas contraindicaciones que tiene la levodopa era en el glaucoma. Una vez me enfrenté a un paciente con glaucoma y esto, y había leído, ¿no? De que no debería ser la levodopa. Entonces ahí cambié con un agonista dopaminérgico. Así, ¿no? Pero en cirrosis, yo, según mi razonamiento, sería ver el estadio también, ¿no? Si está muy avanzado, la cirrosis en un paciente con Parkinson, sí se le podría darle el levodopa, ¿no? Como mejor tratamiento, ¿no? Porque igual la cirrosis, eh, el paciente va a fallecer de todas maneras, ¿no? Y para mejorar su calidad de vida en algún momento se podría utilizar la mejor medicina, que es la levodopa, ¿no? No sé hacia dónde va la pregunta, pero tal vez respondí alguna inquietud parecida, ¿no? Sí, doctor, yo creo que sí. Luego hay otra pregunta. En el caso de lugares con difícil acceso a la especialidad de neurología, ¿cree usted que la teleasistencia pueda ser una alternativa viable? Sí, sí, verdad. Sí, justamente el doctor Sánchez dio una charla también y mencionó que el tercer nivel siempre está dispuesto a atender, ¿no? Es decir, el Mogrovejo, porque él trabaja allá y mencionó, ¿no? De que muchas veces habían hecho telemedicina, ¿no? Allá, hace 3 años estuvo en boga la telemedicina con lo del COVID, con lo de esta pandemia que hacía difícil asistir al paciente, ¿no? Y la telemedicina jugó un rol muy importante, ¿no? Por ejemplo, la maniobra de Froment se le pedía al médico general o al médico especialista que haga la maniobra y se diagnosticaba de Parkinson, ¿no? O alguna duda tal vez, ¿no? Igual estamos prestos para ayudar, ¿no? Porque a mí me gusta hacer, hacer, hacer esta subespecialidad, ¿no? Me pueden llamar también y cualquier duda diagnóstica y estamos para ayudar. Muchas gracias, doctor. Y ya para ir culminando, ¿existe otra opción farmacológica con menos efectos adversos
como la disinesia para tratar al paciente con enfermedad de Parkinson. Creo que también usted lo ha mencionado. Claro, si el paciente ya viene con 5 años, con disinesia, fluctuaciones, una estrategia es bajarle la levodopa y agregarle otra medicación, que es el pramiprazol, o en tacapone darle, ¿no? Le quitamos la levodopa y solamente en tacapone, que es la combinación de levodopa más el inhibidor de la ortometiltransferasa, y de esa manera, ¿no? Se podría mejorar, ¿no? O de plano quitarle la levodopa y darle selectinina un tiempo, o antiguamente se le hospitalizaba, se le quitaba la levodopa, se desaturaba, y había una teoría de desaturación de los receptores, y reiniciar nuevamente con la levodopa, pero era muy doloroso para el paciente, ¿no? Hay muchas estrategias de cómo uno maneja, ¿no? Pero este ya es de tercer nivel. Bueno, muchas gracias por su exposición, doctor, por el caso clínico que nos ha mostrado. Espero que nos pueda pasar el video para poder pasárselo y llevarlo a los asistentes que han estado el día de hoy sobre el caso clínico. Con esto concluimos la primera charla de neurología en atención primaria de la salud, que como ya hemos visto es muy relevante y usted nos ha dado todos los alcances necesarios en esta enfermedad que está aumentando su prevalencia e incidencia. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Cristian Gutiérrez. Igualmente. Hasta luego.